Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de física que le corresponde a esta semana. Durante todo este tiempo hemos estado viendo o analizando lo que es la parte de mecánica de fluidos en física. Primero vimos los fluidos estacionarios con lo que era la prensa hidráulica, principio de ley de Pascal, principio de Arquímedes, presión en una columna de líquidos. Esa era la parte de fluidos estáticos. Después ya avanzamos a lo que es dinámica de fluidos, donde vimos que existe algo que se llama gasto o flujo de fluidos, ¿bien? Que se define como volumen volumen de líquido que atraviesa una o cierta sección transversal en un instante de tiempo determinado. Y vimos que se calculaba como V mayúscula de volumen sobre tiempo. Pero además que podíamos calcularla como área transversal que atraviesa por la velocidad del fluido en esta región. Bien, estuvimos haciendo problemas, hicimos el ejercicio que, según vi, la mayoría salió muy bien. Y vimos que en una tubería o en las tuberías que estábamos analizando, como los fluidos, estamos trabajando con fluidos laminares e incomprensibles, entonces se iba a cumplir que el gasto en toda la tubería siempre iba a ser constante, ¿ok? Puede que si hay una restricción o una apertura, la velocidad aumente o disminuya, porque el área aumenta o disminuye también. Pero en este caso, el área y el volumen, el área y la velocidad pueden variar, pero el gasto siempre se va a mantener constante. Bien, entonces, basándonos en ese mismo principio, hoy vamos a estudiar una ecuación que realmente es una ecuación de estado. Prácticamente es la misma ecuación que veíamos en los problemas de energía. ¿Recuerdan los problemas de energía, de conservación de la energía mecánica? Bueno, básicamente es exactamente la misma ecuación, solo que vamos a transponerla y adecuarla a dinámica de fluido. Pero básicamente expresa lo mismo. Básicamente refleja o establece que la energía mecánica en un punto se conserva. O sea, básicamente parte de esto. Diga. Diga. No escuché nada de lo que dijo. ¿Cómo así? ¿Por O qué? sea, nada, desde que terminó el tema de matemática, Pero ¿qué estabas haciendo? nada, lo estaba escuchando, pero después se fue el audio. ¿Y escucharon? ¿Todos escucharon? ¿O le pasó solo a César? Jesús, ¿tú escuchaste? Sí, profesor, escuché. Era tu audio, César. Bueno, básicamente lo que he dicho es que el tema que estamos tratando ahora es ecuación de Bernoulli, César. Bien, que partimos de lo siguiente. La energía mecánica en los fluidos siempre se va a conservar porque estamos trabajando con fluidos laminares incomprensibles. Entonces siempre vamos a tener que la energía mecánica inicial, en un punto inicial, va a ser igual siempre a la energía mecánica final. ¿Recuerdan esto? Bueno, de aquí partimos para plantear la ecuación de Bernoulli, donde establecemos lo siguiente. La presión inicial más densidad por gravedad por la altura. Vean que este elemento se refiere o está relacionado con la energía potencial gravitatoria, solo que está adecuado a fluidos. Vean que en vez de poner masa, estoy poniendo densidad del líquido. Más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. ¿A qué se les parece este otro elemento? 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Energía cinética. A la energía cinética, pero en este caso es energía cinética para fluidos. Y como no trabajamos con masa, trabajamos ¿con qué? Con densidad. Y del otro lado ponemos exactamente lo mismo, solo que final. ¿Ok? Vean que lo único que se agrega son estas dos presiones, que es necesaria. ¿Ya? Aquí sería densidad, que es constante, por la gravedad por la altura 2, más 1/2 de la densidad por la velocidad final al cuadrado. Bien, entonces básicamente esta es la ecuación de Bernoulli, que parece una ecuación larga, pero no lo es. Es la misma ecuación de energía mecánica adecuada
a lo que es la mecánica de los fluidos. Entonces aquí se hace exactamente igual que hacíamos en energía mecánica. Tenemos que analizar qué elemento está presente y qué elemento no está presente. Por ejemplo, hay ocasiones en que consideramos la velocidad cero cuando el fluido se desplaza demasiado lento. Hay ocasiones en que vamos a tener un tanque donde, por ejemplo, en la parte de arriba tiene una altura, pero en la parte de abajo no tiene altura. Entonces, por ejemplo, en ese caso la altura 1 tendría un valor, la altura 2 quizás no tendría un valor. Lo mismo con las presiones, ¿ok? Entonces ya eso depende del problema que estemos analizando. Pero básicamente esta ecuación es la que más van a estar utilizando en este tema. Recuerden que además de esta ecuación, ustedes pueden utilizar esta otra ecuación, que esa sería la del tema pasado, que establece que el gasto en una tubería siempre es constante. Bien, o sea, esta ecuación básicamente establece que R1 siempre va a ser igual a R2. O sea, A1 por V1 siempre va a ser igual a A2 por V2. Con estas dos ecuaciones es que van a estar resolviendo todos los problemas de esta sección, ¿ok? La ecuación de Bernoulli, que establece la conservación de la energía mecánica para un fluido dinámico, o sea, en movimiento, y la ecuación de flujo de fluidos o de conservación del gasto en una misma tubería. ¿Bien? ¿Dudas hasta con lo que vamos a estar utilizando? Sí, profe. Diga. En una página que yo siempre que empezaba la clase, primero va la energía cinética y luego va la potencial. Ah, no tiene nada que ver, Jesús. Recuerda que el orden de los factores no altera la suma. Perdón, el orden de los sumandos no altera la suma, ¿verdad? Ah, ok. 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Sí. Bueno, entonces no altera la suma. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ah, ok. ¿Ok? Bien. Sí. ¿Dudas? ¿Dudas en lo que acabo de explicar? ¿No hay? Bueno. Entonces podemos hacer algunos problemas de ejemplo para que ustedes se vayan adecuando bien a esta nueva forma de trabajar. Vamos a hacer un ejemplo del libro. Vamos a hacer el ejemplo de Venturi, el tubo de Venturi. Ok, vamos a hacer el ejemplo 15.11. Vamos a escribir aquí abajo. Ok, vamos a hacer el ejemplo 15.11, que se encuentra en la página 322. Bien. Bueno, primero que todo, el tubo de Venturi es un tubo que se utiliza para medir velocidad de los fluidos, ¿ok? Tiene muchas aplicaciones en la industria y mayormente para lo que se utiliza es eso, para medir velocidad en una tubería. El tubo de Venturi consiste en el siguiente mecanismo. Bien, consiste en el siguiente mecanismo. Por aquí, el agua circula a una cierta velocidad. Aquí van a encontrar que hay un área 1 y aquí vamos a encontrar que hay un área 2, ¿ok? ¿Qué significa? Vean que es una misma tubería, ¿ok? ¿Qué significa que hay un área 1 y un área 2? ¿Cómo van a ser estas dos velocidades? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. ¿Cuál de las dos velocidades va a ser mayor? ¿La velocidad 1 o la velocidad 2? La velocidad 2. No. Recuerda que mientras mayor área, menor tiene que ser la velocidad, Jesús. Mientras el área sea más pequeña, mayor va a ser la velocidad. ¿Ok? Entonces, como las velocidades son diferentes, significa que aquí el agua va a subir hasta cierto nivel y aquí el agua va a subir
hasta cierto nivel. ¿Qué significa eso? Que en este punto va a haber una presión 2 y en este punto va a haber una presión 1. Vean que si yo tengo esta diferencia que hay aquí de altura, esa diferencia de altura me va a decir la relación de presión. Y con esa relación de presión yo puedo realmente obtener la presión en cada uno de los puntos y además puedo obtener la velocidad a la que se está desplazando el fluido. ¿Ok? Entonces, básicamente, este es el tubo de Venturi y hay muchos problemas relacionados con este tipo de tubería. ¿Bien? Y en este caso vamos a hacer el ejemplo 15.10. Perdón, aquí es 15.10. ¿Bien? Dice el ejemplo. Ah, no, sí, está bien, es 15.11. Dice el ejemplo. Por un tubo de Venturi, como el que se muestra en la figura, en este caso la figura que tenemos aquí, fluye agua a una velocidad d, o sea, la velocidad 1, les dan de datos, que es de 4 metros por segundo. Bien, si la altura, o sea, la diferencia de altura, esta h, es igual a 8 centímetros, ¿cuál será la velocidad de salida cuando el agua fluye hacia el tubo más grande? O sea que la dirección del fluido está en este sentido y les están pidiendo que calculen la velocidad en el punto 2. ¿Ok? Vean, les dan la diferencia de altura, les dan el área 1, perdón, la velocidad 1 y les piden calcular la velocidad 2. Bueno, ¿cómo hacemos o cómo podemos proceder en este caso? Vamos entonces a utilizar la ecuación de Bernoulli y la ecuación de flujo de fluidos para obtener esta velocidad 2. Ok, ¿duda con los datos que estamos obteniendo? ¿Duda con los datos? Diga. Yo tengo una duda. Ajá. ¿En qué página usted está que yo la busco y no veo el problema? Yo le escribí ahí, Jesús, 322. Es un ejercicio de ejemplo, Jesús. ¿Ya? Sí, ya la vi. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bien, vamos entonces a hacer el siguiente análisis. Bueno, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, primero que todo en este punto, un poco más grande, este punto y este punto. ¿Ok? Vamos a llamarle a este punto 1 y a este punto 2. Para yo aplicar la ecuación de Bernoulli en esos dos puntos, vamos a hacer lo siguiente. Quedaría, la ecuación de Bernoulli completa sería esta, densidad por gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la presión 2, perdón, igual a la presión 2 más, bueno, exactamente lo mismo, pero final, ¿no? 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Noten una cosa, aquí la densidad, ¿cuánto vale? Es la densidad del agua, ¿ok? Como estamos tratando con agua, la densidad es una constante y es la densidad del agua, ¿bien? Ahora, si yo voy a plantear la ecuación de Bernoulli en estos dos puntos, que es el punto número 1 y el punto número 2, vamos a ver.
Aquí el agua se está moviendo, ¿verdad? Pero en el punto 1, el agua está fluyendo. En el punto 1, el agua no está fluyendo, está estática, ¿ok? Porque el agua se mueve aquí abajo, pero aquí ella está estática, ¿ok? No se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente permanece en el mismo lugar. Por lo tanto, podemos tomar en consideración que la velocidad 1 es igual a 0. Lo mismo hacemos en el punto 2. En el punto 2, la velocidad es 0 también, porque en este punto el fluido está estático. Por lo tanto, podemos tomar en consideración que la velocidad 2 también es igual a 0. ¿Ok? Entonces nos van a quedar solamente estos dos elementos. Nos va a quedar presión 1, altura 1, presión 2, altura 2. ¿Ok? Si ahora despejamos, vamos a obtener lo siguiente. Yo voy a pasar la presión para acá. Vamos a hacerlo al revés. Voy a pasar la presión 1 para acá y voy a pasar la altura 1, la altura 2 hacia el otro lado. O sea, va a quedar de la siguiente forma. H1 menos densidad por gravedad por H2 igual a la presión 2 menos la presión 1. ¿Ok? ¿Dudas con lo que he hecho hasta ahora? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Sí, por favor. Diga. ¿Por qué pasó la presión del otro lado y la fuerza de la gravedad y la altura del otro lado? Ah, porque ahora aquí yo digo lo siguiente. Entre estos dos elementos, densidad por gravedad se repite, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si se repiten, yo puedo sacar un factor común que me va a quedar de esta forma. ¿Sí o no? Entonces, como me queda de esta forma, H1 menos H2 es la diferencia de altura, ¿sí o no? H1 menos H2 es la diferencia de las alturas, que eso es un dato que me dan. Ese es el dato que me dan, que es H. Bien, esa H es la diferencia de altura de H1 con H2. Por lo tanto, aquí yo puedo despejar y vas a ver que la diferencia de las presiones es densidad por gravedad por altura. Aquí ya tengo todo para calcular la diferencia de las presiones. ¿Ok? Que como todo esto es un solo líquido, la presión en este punto es exactamente la misma que la presión en este punto. Y la presión en este punto es exactamente la misma que la presión en este punto. Ambas son presiones 2. Y esa diferencia de presiones las voy a necesitar más adelante para poder calcular esta velocidad. ¿Ok? Por eso es que yo pasé la presión 1 para acá y la altura 2 hacia el otro lado. ¿Ok? Para que me diera esta diferencia de altura, porque esa es un dato. La mayor parte de los problemas de tubo de Venturi se resuelven de esta forma. Bien, por eso es que lo estoy explicando. ¿Entendiste por qué hice eso? Okay. Bueno, vamos entonces a realmente calcular esa velocidad 2. Bien, para calcular la velocidad 2, vamos igualmente a utilizar la ecuación de Bernoulli, pero ahora voy a aplicarla en el centro de la tubería. ¿Ok? Voy a aplicarla en un punto. Por ejemplo, voy a aplicarla en el centro de la tubería, a ambos lados de la restricción, pero uno en el punto 1 y otro en el punto 2. ¿Ok? Entonces, hago exactamente lo mismo. Voy a hacerlo aquí al lado. Planteo la ecuación de Bernoulli. 1 más. Vean que el orden en que pongo la energía cinética y la energía potencial realmente no interesa. ¿Ok? Es igual a la presión 2
más 1/2 por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, perdón, velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2. ¿Ok? Y vean que yo aquí apliqué la ecuación de Bernoulli en los bordes, en los puntos, o sea, en la superficie, y aquí voy a aplicar la ecuación de Bernoulli en el centro de la tubería. ¿Ok? Ahora, como yo estoy aplicando la ecuación de Bernoulli en el centro de la tubería, tengo que, a diferencia de estos dos puntos, vean que las alturas eran diferentes, pero ahora las alturas van a ser exactamente las mismas. Como las alturas son las mismas, entonces yo tengo que estos dos elementos, como son iguales, se me eliminan. Bien, esos dos elementos se van a eliminar. Y ahora van a ver que yo, si quiero calcular la velocidad 2, que es lo que yo quería calcular, paso para acá, P2 está positivo, lo paso negativo, este elemento se queda de este lado, 1/2 densidad por volumen 1 al cuadrado, y aquí me va a quedar solamente 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bien, por eso es que yo necesitaba calcular primero la diferencia de P2 menos P1, porque vean que de aquí ya yo puedo obtener esa diferencia, bien, para luego sustituirla en esta expresión, ¿ya? Porque al final V1 es un dato y las densidades son datos, o sea que para yo calcular V2, este 2 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, me va a quedar de esta forma, más 1/2 de la densidad por V1 al cuadrado, y esta densidad que estaba multiplicando la voy a pasar dividiendo. Y recuerden que como este elemento está elevado al cuadrado, entonces hay que aplicarle una raíz. Y ese sería el valor de la velocidad de salida. ¿Ok? 2 que multiplica P1 menos P2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado sobre la densidad, raíz de todo ese elemento. ¿Bien? Vean que si aquí yo voy a calcular, bueno, P2 menos P1, vean que aquí es P1 menos P2. O sea que si yo quiero cambiar esto, esta expresión la tengo que multiplicar por menos 1 para que sea de esta forma, P2 menos P1. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarlo todo para el otro lado, P1 menos P2, y va a quedar menos densidad por gravedad por altura. ¿Ok? Va a quedar de esta forma así. Y ahora cuando voy a calcular, quedaría de la siguiente forma. H1 menos H2. Vean, si aquí yo resto H1 menos H2, ¿cuál de los dos es mayor? H2 es mayor, ¿verdad? Por lo tanto, ese resultado no nos va a dar 8, sino que nos va a dar aquí menos 8. Y aquí, menos con menos, se elimina, queda positivo. Esto va a ser 1000, que es la densidad del agua, por la gravedad, 9,8, por 8. ¿Ok? Y ese va a ser el resultado de la diferencia de presión. Luego ese resultado lo coloco aquí, lo sumo con este de aquí y aplico para calcular la velocidad 2 a la salida del. ¿Dudas con este problema? Sí, profe. Diga. Yo entiendo todo hasta la parte que usted volvió a copiar la ecuación de Aquí. Bernoulli. No. Ajá. Ok. Esto aquí. Ok, yo primero hago esta porque esta diferencia de presión la voy a necesitar aquí para poder calcular la velocidad 2 final, ¿ok? Porque realmente, Jesús, para yo poder calcular la velocidad 2,
yo puedo hacerlo por la ecuación de Bernoulli o por la ecuación de flujo de fluido. El problema es que como no me dan área, bien, no me dan área en ningún momento, obviamente yo no puedo entonces utilizar esta ecuación y tengo que irme obligatoriamente por la ecuación de arriba. Bien, entonces como lo que yo estoy calculando es la velocidad en este punto, que es la velocidad de salida, yo tengo que aplicar la ecuación de Bernoulli desde este punto hasta el punto inicial. ¿Entiendes hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, aquí yo voy a tener una velocidad 2 y aquí voy a tener una velocidad 1. ¿Ok? Planteo mi ecuación de Bernoulli. Como estos dos puntos están a la misma altura, significa que no varía la altura. Por lo tanto, los dos elementos que tienen altura, ¿qué le hago? Los cancelo. ¿Y con qué me quedo solamente? Cuando yo cancelo esto y esto, ¿con qué me voy a quedar? Me voy a quedar con P1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y del otro lado me voy a quedar con lo mismo, pero del punto 2. ¿Ok? Densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Ya? De esta ecuación, Jesús, ¿qué es lo que tú quieres calcular? La velocidad 2. Bueno, tengo que despejarla, ¿verdad? Esta P1 pasa hacia el otro lado negativa y, ¿sí o no? Eso fue lo que hice aquí. Perdón, P2 pasa para el otro lado negativa, eso fue lo que hice aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahora, este 2 que está dividiendo, ¿cómo lo paso? Aquí está. Multiplicando. Y esta densidad que está multiplicando, ¿cómo la paso? Dividiendo. Y como V2 está elevado al cuadrado, ¿qué es lo que tengo que aplicar? Raíz. La raíz. ¿Entendiste? Sí. Y si te das cuenta, aquí tienes casi todos los datos, ¿sí o no? ¿Esto es un dato? Sí. ¿Esto es un dato? Sí. ¿V1 es un dato? Sí. ¿Cuánto vale? 4 metros por segundo. Ahora, ¿tendrás esto? ¿Esto lo tienes? Sí, ya. Exacto, por eso es que tengo que hacer esto. ¿Bien? Para calcularlo de aquí. Profe, Diga. entonces usted hace primero una que va quitando todo y luego lo hace en otra parte. Sí. Primero esta. Bueno, realmente primero tendría que haber sido esta, ¿no? Para darse cuenta de lo que quieren calcular. Y una vez que necesitan esto, bueno, entonces aplican la diferencia de presión. Pero fíjate que para calcular la diferencia de presión yo utilizo este punto y este punto de aquí. ¿Bien? Bueno, realmente sería este punto, a ver. Realmente sería este punto y este punto. ¿Ok? Bueno. Bien. ¿Entendido? Sí. ¿Alguien tiene dudas? Para esta sección, para esta semana, de aquí tienen que hacer los problemas. Recuerden que no los voy a recoger, ¿ok? Pero yo les recomiendo que lo hagan porque así va a salir el ejercicio. Bueno, tienen que hacer los problemas desde el 15.30. El 15.30 al 15.35. Y todo eso lo pueden encontrar en la página 326. Igual las fotos del libro, las fotos de los problemas se las voy a estar subiendo en Skulltrap, ¿ok? 327. ¿Ya? Entonces eso sería todo por la clase de hoy. Espero hayan entendido este tema, por lo menos el ejercicio que acabo de explicar. Yo sí les recomiendo que traten de hacer todos los problemas porque hay algunos problemas que son diferentes. Por ejemplo, los problemas donde se está vaciando el tanque son problemas muy característicos de este tema de ecuación de Bernoulli y también los problemas del tubo de Venturi como acabo de explicar en este de aquí. ¿Bien? Bueno, si no hay más dudas, es todo por hoy. En general. ¿Cómo? Profe, ¿de ejercicio matemática? Ahora yo se los publico.